los capítulos 21 y 22 de Primera de Samuel. Como saben, no estamos entrando a todo el detalle de cada capítulo. Podríamos ir en un paso mucho más lento, más detenido. Hay hermanos que han hecho eso, que han tenido gran perseverancia y dedicación y han sacado series de 200, 300 sermones de la vida de David. Nosotros estamos tratando de tocar solo puntos críticos con la ayuda, con la guía de Dios. El título ya lo pusimos aquí en el pintarrón. Solo queda voltear a Dios. Vamos a ver que a David se le están acabando los recursos, las alternativas. Ya no sabe a dónde acudir, ya no tiene quien lo socorre en este mundo. Así que solo le queda voltear a Dios. Os invito a abrir sus Biblias en 1 Samuel capítulo 21. Antes de leer, recuerden que en el mensaje anterior analizamos la amistad entre David y Jonatán. Analizamos cómo David atrajo a un amigo como Jonatán y cómo Jonatán se ganó a un amigo como David. Pero el resultado es lo que acabo de decir. El resultado del mensaje pasado fue que Jonatán confirma los temores de David. Saúl está aferrado a matarlo, a acabar con él, así que no le queda más que huir. Jonatán le da la señal a David, se despiden y David huye por su vida para escapar otra vez de Saúl. Así que leemos a partir del versículo 1, 1 Samuel capítulo 21. Entonces David fue a Nob, al sacerdote Ahimelech. Este se sorprendió al encontrar a David y le preguntó: ¿por qué estás tú solo? ¿Por qué vienes tú solo, sin que haya nadie contigo? David respondió: el rey me ha encomendado un asunto y me ha dicho: nadie sepa nada de este asunto al cual te envío y te encomiendo. Y en cuanto a los jóvenes, es decir, a unos cuantos seguidores leales que huyeron con él, acordamos reunirnos en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. El sacerdote respondió: no tengo a mano pan común, solamente tengo pan sagrado, si es que los jóvenes se han abstenido al menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: a la verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier, y los cuerpos de los jóvenes están purificados. Esto es en referencia a la ley ceremonial, no vamos a entrar a detalle a esto. Los cuerpos de los jóvenes están purificados aun cuando el camino es profano. Con mayor razón hoy ellos tienen sus cuerpos purificados. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había más pan que los panes de la presencia, los cuales habían sido retirados de la presencia de Jehová y reemplazados por panes calientes el día en que fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David preguntó a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Como las órdenes del rey eran apremiantes, no tomé en mi mano ni mi espada, ni mis otras armas. Y Ahimelech respondió: la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un lienzo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna hay como esa, dámela. Entonces David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este aquel a quien cantaban con danzas diciendo: Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David tomó a pecho estas palabras, es decir, se las tomó en serio. Otras versiones dicen, las puso en su corazón. Y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Así que cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco cuando estaba con ellos. Hacía marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre su barba. Entonces Aquís dijo a sus servidores:
He aquí, veis que este es un hombre demente. ¿Por qué me lo habéis traído? ¿Acaso me faltan locos para que me traigan a este a fin de que haga locuras en mi presencia? ¿Había este de entrar en mi casa? De ahí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. De ahí David fue a Mizpa, en Moab, y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre habiten con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Los dejó pues con el rey de Moab y vivieron ahí todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Entonces el profeta Gad dijo a David: no te quedes en la fortaleza, ve y entra en la tierra de Judá. Y David partió y se fue al bosque de Aret. Vamos a orar. Padre, nos encomendamos a ti. Pedimos tu poderosa ayuda, tu gracia, para ser oidores expositivos, atentos. Pon en nuestro corazón hambre y sed de tu verdad, de tu palabra. Padre, te pedimos que nos abras la historia de David, que la apliques a nuestros corazones y nuestras vidas. Te pedimos que ayudes a este pobre predicador. Dependemos de ti, Señor. Líbranos de cualquier error. Ábrenos tus palabras con claridad. Y obra en cada corazón, te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer punto o pregunta el día de hoy es: ¿a quién recurres? ¿Dónde volteas cuando se te acaban los recursos terrenales? Lo que acabamos de leer es que David literalmente se quedó sin opciones. La ira y la envidia de Saúl lo tienen huyendo por su vida, sin alternativas, sin socorro. Tiene que huir sin armas, sin comida, sin saber qué hacer ni dónde esconderse. Ahora, David es un hombre según el corazón de Dios. Su vida es una vida de fe. Pero ni siquiera un hombre como David puede caminar por este mundo sin que Dios con frecuencia le recuerde su absoluta dependencia de Él. Una regla básica en la vida cristiana es que debemos aprender a depender, debemos depender de Dios en todo tiempo y en toda situación. Pero no es fácil caminar con Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos orado eso? Es una tremenda lucha en la vida del creyente. No es fácil caminar, como dice la palabra, como viendo al invisible. Los creyentes nos cansamos fácil, nos distraemos, caemos en tentación, somos inconstantes, de poco aguante. Decir que el creyente debe depender de Dios siempre suena como la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Parecería una lección de kinder, espiritualmente hablando. En teoría, todos lo sabemos. Yo supongo que si hubiéramos hecho un examen aquí en la puerta antes de entrar, todos habríamos contestado bien si nos preguntaran esto, si nos hicieran un examen. Pero extrañamente, tristemente, lo tenemos que aprender una y otra vez en nuestras vidas. Parece que ya lo aprendimos y unos días o unos meses después, otra vez estamos ahí aprendiendo la misma lección. Dios providencialmente nos recuerda la misma lección. Nos obliga a mantener nuestra vista en Él. Nos obliga a depender de Él otra vez. Nos pone en situaciones donde no hay de otra más que depender de Él otra vez. Porque ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Lo que le pasó a Pedro. Iba bien, caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, pero tan pronto quitó los ojos de Cristo para fijarse en las olas y el viento,
comenzó a hundirse en Mateo 14. Cada creyente providencialmente termina día tras día metido en circunstancias que no puede enfrentar en sus propias fuerzas. O sea, si tú tienes la duda, creyente, de ¿cuándo me van a venir tiempos más tranquilos? ¿Cuándo me van a venir tiempos de paz? Dios ha ordenado las cosas de tal forma que nunca va a pasar eso realmente en este mundo. No puede pasar porque tú no lo podrías aguantar. Dios te tiene que meter día tras día en circunstancias que no puedes enfrentar en tus propias fuerzas. No pienses que esto solo le aplica a David. Yo me siento así todos los días. Es algo que Dios me recuerda prácticamente diario. Yo no puedo caminar el camino que Dios me ha puesto enfrente. Yo no puedo hacer lo que Dios me ha asignado solo, sin Él. Ser el esposo o esposa que Dios quiere que seas. Ser el padre o madre que Dios quiere que seas. Ser luz y sal en cada esfera de tu vida. Enfrentar tus responsabilidades, pasar por enfermedad, navegar providencias oscuras. Todos los días estamos metidos en circunstancias donde, sin depender de Dios y sin los ojos puestos en Él, no vamos a salir a flote. Vamos a salir raspados, ¿no? Vamos a tropezar. No vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Nos vamos a hundir en las olas como Pedro. Ahora, si esta no es la realidad de tu vida, o sea, si tú escuchas esto, escuchas al hermano Mark hablando de esto, hablando de que el creyente, Dios siempre lo está metiendo en circunstancias que él no puede sortear y mostrándole su dependencia. Tú estás escuchando esto y te es algo foráneo. ¿Quién sabe de qué está hablando, hermano Mark? Si tú escuchas esto y no es la realidad de tu vida, si tú no sientes esta presión en el diario vivir, no voy a poder vivir esta vida, no voy a poder vivir este día sin la ayuda de Dios. Si tú no sientes esa presión o simplemente no has entendido o simplemente no eres creyente. Así de fácil. Esta es una realidad diaria. El creyente se topa con esto todos los días. Yo no puedo enfrentar lo que Dios me ha asignado sin su ayuda. Yo no puedo solo. Cada vez que intento vencer y enfrentar la vida y resolver con mis propios recursos y mi dinero y mis contactos, termino fracasando en algún sentido. Podemos aprender mucho de David y de cualquier persona simplemente viendo dónde voltea cuando están problemas. Puedes aprender mucho de ti mismo analizando a quién o a qué recurres cuando estás en problemas y luchas. Hay personas que recurren al dinero. Hay personas que recurren a las influencias y contactos terrenales. Hay personas que se refugian en la comida. Hay personas que se apoyan en los antidepresivos, en medicarse. Hay personas que recurren a los vicios, cigarro, alcohol, drogas y variantes. Hay personas que simplemente tratan de olvidar con los vicios o con el mundo del entretenimiento, los juegos, la tele, redes sociales. Hay personas que recurren a su familia. Hay personas que recurren a sus amigos. Ahora, algunas de esas opciones no son necesariamente pecaminosas. Recurrir a la ayuda de tu familia, tus amigos, cuando estás en problemas, pero no deberían ser nuestra primera respuesta. No deberíamos de ser personas que primero agotamos toda la lista de opciones terrenales y luego, no, sí, ya me di cuenta. Señor, fíjate que ya intenté por todos lados, ya nada más me quedas tú en la lista. ¿Me puedes sacar? ¿Me puedes ayudar, por favor? Eso no debería ser nuestra forma, esa no debería ser la forma de operar del creyente. Estas cosas, esta lista, no debería ser nuestro refugio. Siempre la primera opción y nuestra confianza debe ser Dios. Creo en Dios, estoy en Cristo.
Él me va a socorrer. Él me sostendrá, lo que acabamos de leer. Él me sostendrá, lo que acabamos de cantar. Dios usó las tremendas pruebas que vivió David para que entendiera este punto profundamente. Profundamente. Leemos en el Salmo 69. Vamos todos, por favor, al Salmo 69. Hay muchas cosas en este salmo. Es un salmo profético, mesiánico. Algunos piensan que fue escrito durante la rebelión de Absalón. No podemos estar 100% seguros de eso, pero vean, les voy a leer nada más. Vamos a leer algunos versículos aquí nada más. Versículo 1. Al músico principal, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. David dice, me estoy ahogando, me estoy quedando sin aire. Así nos sentimos a veces en circunstancias difíciles, providencias oscuras, como si estuviéramos así en un cuarto nada más alcanzando a subir por aire apenas. Un cuarto que se está inundando. Versículo 2, estoy hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado. Versículo 14, sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo librado de los que me aborrecen y de las profundidades de las aguas. No me arrastre la corriente de las aguas, no me trague el abismo ni la fosa cierre su boca sobre mí. Puedes sentir la desesperación de David en estos versículos. Puedes recordar situaciones en tu propia vida cuando tú te sentías así. 16, escúchame, oh Jehová, porque buena es tu misericordia. Mírame conforme a tu inmensa compasión, no escondas tu rostro de tu siervo porque estoy angustiado. Apresúrate a escucharme. Acércate a mi alma y redímela. Otras versiones dicen, rescátala, sálvala. Líbrame a causa de mis enemigos. ¿A quién recurre David cuando lo están rebasando las aguas? Cuando lo está tragando el abismo. Cuando sus circunstancias son demasiado para él. Recurre a Dios. Pone sus ojos en Dios. Y esto es algo que tuvo que aprender una y otra vez. Es algo que tuvo que recordarse a sí mismo y predicarse todos los días en crisis tras crisis. Ahora, si ese es David, ¿qué podemos esperar nosotros? Siervos mucho menos dotados que David, siervos mucho más pequeños que David. ¿Podremos escapar de esta forma de vivir? ¿De este principio de vida? ¿Podremos encontrar una forma de evitar esta misma lección cada día? Claro que no. Vean cómo reacciona David cuando es confirmado que Saúl está aferrado a matarlo, abiertamente buscando matarlo. ¿Cuál es la secuencia de eventos? ¿A quién recurre? Bueno, primero recurre al profeta Samuel, en el capítulo 19. Segundo, recurre a Jonatán, su amigo, pero también un hombre que temía profundamente a Dios, un hombre que procura la guía de Dios igual que él. Y tercero, recurre a Ahimelech, el sumo sacerdote, y le pide que consulte a Dios por él, según el capítulo 22 de 1 Samuel. David va al profeta de Dios, luego va al siervo de Dios, luego va a un sacerdote de Dios. La forma en la que David responde a las crisis en su vida es buscando a Dios. Lo vemos por las personas que consulta, pero lo vemos aún más, lo vemos mucho más por lo que escribe en sus salmos. Eso va a ser el punto principal del mensaje el día de hoy. Esa es la evidencia más importante de este punto. Hermano, a quién recurría David en todo esto, en toda esta crisis? Los salmos nos van a mostrar a quién.
los salmos nos lo van a confirmar. Ahora, hay comentaristas que son muy duros, muy críticos de David en su análisis de lo que ven en el capítulo 21. Dicen que David está enfriado, en rebeldía. Su fe está tambaleante. Su fe se ha debilitado, está viviendo en desobediencia. Ponen el dedo en sus palabras engañosas para Ahimelech. Cuestionan el hecho de que dejó el territorio israelita para tratar de esconderse de Saúl. Señalan su actuación frente al rey Aquís. Cuestionan y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo se rebajó a fingir demencia ante uno de los enemigos de Israel? Qué degradante, qué humillación. Nos dicen que David andaba perdido, errante, buscando soluciones terrenales. Esa es la conclusión general a la que llegan varios comentaristas. ¿Hay algo de verdad en esas críticas? Probablemente sí. Probablemente hay algo de verdad ahí. David cedió a la tentación de mentirle a Ahimelech con esto de la misión secreta de Saúl. Pudo simplemente decir, Ahimelech, no te puedo contar lo que estoy haciendo. No te puedo decir. No te puedo dar explicaciones. Necesito comida, necesito armas, necesito consultar al Señor. ¿Me ayudas? Necesito tu ayuda para consultar al Señor. Tú eres el sacerdote, sumo sacerdote, vengo a ti, necesito tu ayuda para esto. Pudo simplemente decir, estoy en una misión secreta de Dios. O sea, David pudo haberle dicho la verdad. No estaba obligado a revelarle a Ahimelech lo que estaba pasando. Ahimelech era un hombre de Dios a quien había recurrido antes, según el capítulo 22. Pero le vendió esta mentira, este cuento de la misión secreta. Si tienen dudas acerca de esto del uso del pan de presencia, el pan sagrado, pueden buscar la respuesta que dio Cristo mismo acerca de esto en los evangelios. El principio es la misericordia y la necesidad humana exigían una suspensión o exención temporal de la ley ceremonial. Y Cristo mismo confirma esto, lo pueden consultar en Marcos 2. Pero siguiendo con las críticas, entonces ya vimos este asunto del cuento para Ahimelech, ya hablamos del pan sagrado. Siguiente crítica, David no debió de huir de Israel, no debió de escapar de los dominios de Saúl. Yo no veo ningún fundamento bíblico para eso. Vimos hace años en la serie de Elías cómo Dios llevó a Elías a esconderse fuera de los dominios de Acab, de Jezabel, que lo buscaban lo mismo para matarlo. No veo ningún argumento bíblico para decir que esto fue pecado de parte de David. Huir del peligro no es pecado. Siguiente crítica. ¿Cómo se rebajó a fingir demencia ante un rey enemigo? ¡Qué degradante! ¡Qué humillación! ¿Qué podemos responder a eso? Lo que leímos en el versículo 12 de nuestro texto, 1 Samuel 21:12, es que David tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Vean, no es un pecado luchar con temor o sentir temor. El pecado es ceder ante el temor, doblegarnos ante el temor en lugar de llevarlo al Señor. En un momento vamos a ver qué hizo David con este temor. ¿Lo llevó al Señor o no? ¿Se doblegó ante este temor? ¿Lo dominó el temor o no? Entonces, en resumen, sí, vemos al menos un tropiezo aquí con las mentiras a Ahimelech y vamos a ver más acerca de eso. Antes de que terminemos, vamos a ver más acerca de ese punto. Vemos al menos un tropiezo con el cuento a Ahimelech. Además de eso, vemos una gran lucha con el temor y también vemos una o dos decisiones que posiblemente no fueron las más sabias, tomadas bajo inmensa presión. Pero afirmar que David ya estaba perdido y errante
y de plano estaba actuando en rebeldía y enfriado en su relación con Dios, es insostenible. Y lo que desmiente esa conclusión de manera definitiva son los salmos. Así que los invito al Salmo 56. Vamos a estar en el Salmo 56 y el Salmo 34. Esta es una de las grandes riquezas de estudiar la vida de David y de todo el registro de la vida de David en la Biblia. Que los salmos nos dan esta ventana cuando David está en estas situaciones terribles, sumamente difíciles, algunas con las que nosotros nos podemos identificar. En medio de todo eso tenemos estas ventanas a las oraciones de David, a las peticiones de David, a lo que pensaba David e incluso lo que pensaba Dios. O sea, los principios divinos que gobiernan todo lo que le estaba pasando a David. Entonces, versículo 1, Salmo 56, Mictam, sin meternos a detalles, salmo o poema de David, compuesto cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Este es el evento que acabamos de leer en Samuel 21, 1 Samuel 21. Y Dios nos indica que David compuso esto, literalmente dice, cuando lo capturaron. Eso es importante. Esto no fue después. Bueno, ¿qué más da, hermano? ¿Fue durante o fue después? ¿Qué más da? Bueno, no es algo que David compone años después, con lecciones aprendidas, fuera del peligro ahí sentado en el sofá, ¿no? Meditando. Ah, sí, aquella vez cuando me capturaron. No. Es algo que compone en la boca del lobo, en el momento de crisis. Entonces, para los que nos dicen, es que David ya estaba buscando recursos terrenales, ya no estaba confiando en el Señor, pues vamos a ver qué encontramos en el Salmo, versículo 3. El día en que tengo temor, otras versiones, en el día que temo, yo en ti confío. David no niega que siente miedo, no niega que lo que está viviendo le causa temor, pero dice, en ti confío. No se está doblegando ante el temor, está confiando en quien debe confiar. Versículo 8, mis andanzas, mis huidas, tú has contado. Pon mis lágrimas ante ti en tu redoma, versión 60. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Señor, tú has visto cómo he tenido que huir por mi vida. Tú ves lo que está pasando aquí, tú ves que estoy huyendo. Tú has visto la tristeza que me ha causado el ser perseguido sin causa por mis enemigos. Has visto mis lágrimas, mi angustia, mi tristeza. Recurre a que Dios conoce sus acciones y todo lo que está viviendo. Mis enemigos retrocederán el día que yo clame a ti. Esto sé que Dios está a mi lado. ¿Qué es esto de Dios está a mi lado? Dios está por mí, a mi favor, en pro de mí, versión 60. Dios está a mi lado, a mi favor, en pro de mí. ¿Puede hablar así un hombre enfriado? Cuando tú has caído en pecado, cuando tú sabes que andas desviado, que andas enfriado, que andas lejos del Señor, puedes decir, el Señor está aquí en pro de mí, a mi favor, conoce mis huidas, todo lo que está pasando, está a mi favor. ¿Puede hablar así un hombre enfriado, un hombre en rebeldía? ¿Un hombre que está aferrado a recursos terrenales? ¿Un hombre que ha quitado sus ojos de su Dios? Versículo 11. En Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 13. Porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de la vida. ¡Wow! Que habláramos así nosotros en nuestros días más difíciles. Esto se parece más o menos a lo que estaba pasando por tu corazón y tu mente la última vez que andabas en un desastre. Esperemos que sí. Me temo que para muchos no. Que habláramos así nosotros en nuestros días
más difíciles. Que viviéramos esta confianza y esta fe en el Señor. Ahora vamos al Salmo 34, otro salmo escrito durante o en referencia a los mismos eventos de 1 Samuel 21. En el caso del Salmo 34, no podemos asegurar que David escribió esto durante el evento, porque solo hace referencia al evento. No dice, lo escribí durante, mientras, no dice, ahorita vamos a ver qué dice. Algunos piensan que se escribe poco después en la cueva de Adulam, a donde se refugió en el capítulo 22, pero vean lo que dice. Versículo 1, Salmo de David. Salmo de David cuando cambió su conducta ante Abimelech, otro nombre de Aquís, y lo echó y él se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Versículo 4. Yo busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Versículo 6. Este pobre clamó y Jehová le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Versículo 19. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Versículo 22. Jehová redimirá el alma de sus siervos. No serán desolados cuantos confían en él. Estos dos salmos, el 56 y el 34, que por cierto, parecerían estar muy distantes el uno del otro en orden numérico, ¿no? Salmo 56, Salmo 34, realmente se refieren al mismo evento, y por lo menos el 56 se compuso durante el evento. Por eso es importante leer la Biblia de manera cronológica. Antes hemos mencionado esto. Hay planes de lectura cronológicos de la Biblia. Son muy útiles porque no son perfectos, porque no son inspirados, pero se hacen muy buenos esfuerzos de empatar las cosas en el orden cronológico que ocurrieron en el tiempo. Por eso, por este tipo de cosas es valioso eso. Pero estos dos salmos son dos de los salmos más atesorados de la historia para los creyentes. En el día que temo, yo en ti confío. Pon mis lágrimas ante ti. Están escritas en tu libro. En Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó. De todos mis temores me libró. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Estos son de los versículos más atesorados por creyentes en toda la historia. De los pasajes que más consuelo y seguridad nos traen. Dios usó los eventos de 1 Samuel 21 en la vida de David para traernos esto, para darnos estos tesoros. Pero vean, este es un hombre cuyos ojos estaban fijos en Dios. Un hombre que confiaba en Dios. Sí, hay luchas, por supuesto. Tropiezos, está batallando en el capítulo 21. No negamos que hay tropiezos en el camino, que hay acciones cuestionables o faltas de sabiduría, pero la palabra nos deja muy claro que David estaba buscando a Dios en medio de todo esto. No está enfriado, no está en rebeldía. ¿Cómo pueden afirmar eso? ¿Cómo podemos leer estos salmos? Uno escrito exactamente cuando estaba viviendo esto. No, estaba enfriado, estaba apartado. Vean. La Biblia no nos pinta un retrato perfecto de David. No nos da un cuadro sanitizado, hermoseado. Y gracias a Dios por eso. Nos muestra a David con todo y tropiezos, con todo y fallas. No como una excusa para justificarnos en nuestras caídas. Esto nunca es una excusa para que alguien diga, mira, David también la regó. Entonces lo mío también es aceptable, ¿no? No. Todos somos responsables ante el Señor. Esta veracidad, esta precisión, este retrato real que nos da la Biblia de las cosas que acontecieron, no son una excusa para justificarnos en nuestras caídas, sino para darnos esperanza cuando ya hemos caído, para advertirnos y exhortarnos a que no caigamos.
Al ver el panorama completo de lo que estaba pasando David en este capítulo, viendo por un lado su caída en la tentación de mentir, más su lucha con el temor, más decisiones tal vez no tan sabias, y al mismo tiempo, viendo todo eso, y al mismo tiempo por el otro lado, viendo lo que estaba pasando en su alma, su búsqueda de Dios, sus oraciones a Dios en estos dos salmos, me siento profundamente identificado con lo que estaba viviendo este hombre. Yo veo todo este panorama, me siento completamente identificado. No veo un superhéroe inalcanzable. Ah, sí, David. ¿Qué caso tiene que ver a David? No, no, yo no soy David. No veo un superhéroe inalcanzable, veo un hombre caído, luchando para vencer su temor, luchando por vencer tentaciones, buscando encontrar la guía de Dios, aferrándose a Él. La Biblia es un registro histórico, preciso y veraz. Por lo tanto, incluye pecados, incluye tropiezos, incluye vistas poco halagadoras aún en sus retratos de los héroes de la fe, como David. Dios nos da las cosas tal cual fueron, sin maquillar, sin sanitizar, porque eso es lo que necesitamos. Porque solo así la Biblia puede fungir como nuestro espejo. Solo así podemos vernos a nosotros como realmente somos, ver a Dios como realmente es y ver al mundo como realmente es. Solo así podemos ver nuestra necesidad de la gracia de Dios. Nunca debemos perder de vista que los peores o las peores circunstancias y las providencias más oscuras en la vida de David fueron usadas por Dios para realizar las obras espirituales más profundas. En el servicio de oración antes de a las 11 de la mañana veíamos este devocional del Valle de la Visión y justo cómo eso nos retrata, cómo Dios obra cuando estamos en el valle, en las situaciones más difíciles, en los valles más profundos, y ahí es donde Dios está haciendo su trabajo espiritual más profundo. Ahí fue donde Dios nos trajo el Salmo 56, el Salmo 34 y muchos otros. Podríamos ver el capítulo 21 de Samuel y pensar, híjole, o sea, ¿a dónde hemos caído, no? ¿Qué grandes glorias habíamos visto en la vida de David? Y ahora, ¿qué días tan oscuros? Seguro David los consideró entre los peores tiempos de su vida. Yo no creo que él lo viera así a la luz de estos dos salmos. Yo creo que David los recordó estos momentos después como tiempos preciosos en su vida. Tiempos de crecimiento espiritual, tiempos de aprender a depender más de Dios, tiempos de caminar por fe. ¿Cómo miramos las providencias oscuras en nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo las vemos? Las recordamos y decimos, wow, ¿cómo Dios estaba obrando cuando yo estaba pasando por eso? Cuando Dios me trajo todo eso que me sobrevino, todo eso que me envió, ¿cómo Dios estaba obrando en mi vida? O pensamos, qué bueno que Dios me sacó de eso, lo voy a olvidar lo más pronto posible. Ese sería un error en la vida del creyente. Dios nos manda providencias oscuras para nuestro crecimiento y para que recordemos todo lo que Dios hizo en nosotros cuando pasamos por el valle de la humillación. Y si lo llevamos más lejos, todo esto debiera cambiar nuestra perspectiva de providencias oscuras que Dios aún tenga programadas en nuestro futuro. No solo debe cambiar nuestra perspectiva de los tiempos de prueba y lucha en el pasado, debe cambiar nuestra reacción a lo que nos llegue en el futuro. Porque estos son los tiempos en los que Dios hace sus obras más profundas, si estamos entregados a Él y a su voluntad. Bien, ahora vamos a pasar al capítulo 22. Les dije que íbamos a cubrir mucho terreno. No se preocupen, nos falta menos de la mitad. Capítulo 22.
Estos primeros 5 versículos ya los leímos al principio, probablemente los vamos a volver a tocar en el próximo mensaje. No estoy 100% seguro de eso, pero casi. Lo que viene aquí es que Dios rescata a David, lo libra del peligro por un tiempo, y se une a él un pequeño ejército de hombres. Hoy solo quiero enfatizar lo que dice al final del versículo 3. Voy a leerlo otra vez, 1 Samuel 22:3. Fue David a Mizpa en Moab y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre habiten contigo hasta que yo sepa, vean esto, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que yo sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Vean cómo David veía todo lo que le ha pasado hasta ahora. Todo esta situación en la que está sumido, vean cómo lo veía. Dice, este es el plan de Dios. Estoy en manos de Dios. Estoy esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Qué es lo que Dios tiene pensado para mí? Todavía no sé qué va a pasar, pero lo que sí tengo claro es que es el plan de Dios y estoy en sus manos. Y esa es la realidad en la vida de todos los creyentes. No tengo que saber a dónde me está llevando Dios, no tengo que tener el plan por adelantado, solo tengo que esperar en Él y Él me va a poner donde me quiere. No existen circunstancias ni un plan de vida mejor para ti que el que tienes, donde Dios ya te puso. Spurgeon decía que si existieran circunstancias mejores para ti que las que vives actualmente, o sea, si hubiera alguna situación, algún conjunto de circunstancias que sería mejor para ti, que te beneficiaría más, el amor divino ya te habría puesto ahí. Dios ya te puso en el mejor camino, en las mejores circunstancias. No existe dentro del mundo de las posibilidades. Nos encanta andar soñando, ¿no? Es que, ¿qué pasa si hubiera yo esto? Si hubiera escogido diferente, si hubiera entrado a otra carrera, si me hubiera casado con otra persona, si tuviera hijos diferentes, si viviera en otro país. Esa es la realidad del 99% del mundo. Andan fantaseando de cómo podría ser mejor su vida, cómo podrían ser mejores sus circunstancias. Dios dice que para el creyente, Dios ya te puso en el mejor lugar, en las mejores circunstancias. Entonces hay que abrazar eso, hermanos. Hay que creerlo. Hay que vivir a la luz de eso. Si tú recuerdas esto cuando te están llegando las quejas a la mente, ¿no? Y las molestias, y estás enojado, y las cosas no están saliendo bien, y te acuerdas, Dios ya me puso en el mejor escenario. Es que sería mejor si no sería mejor, sería peor. Si esto no me hubiera pasado, sería mejor. No sería mejor, sería peor. Dios entiende eso. Los que tardamos en entenderlo somos nosotros. Bien. Ahora vamos a ver el desenlace de la visita de David a Nob y la ayuda que recibió del sacerdote Ahimelech. Vamos a ver qué pasó después. 1 Samuel capítulo 22, versículo 6. Vamos a leerlo todos. Vamos a estar aquí, vamos a cubrir el resto del capítulo. Saúl, versículo 6, se enteró de que habían sido hallados David y los que estaban con él. Entonces David fue con este pequeño ejército, se escondió y le llega noticia a Saúl: ya sabemos dónde anda David. Saúl estaba en Gabá, en el lugar alto o en un lugar alto debajo de un tamarisco, y tenía su lanza en mano. Todos sus servidores estaban de pie alrededor de él. Aquí está el enloquecido rey Saúl, otra vez. Todavía pensando que puede pelear contra Dios, imaginando en su locura que todos están en su contra. Así que empieza a cuestionar. Empieza a cuestionar, a chantajear y a acusar a todo mundo. 7. Y Saúl dijo a sus servidores que estaban de pie alrededor de él: escuchad por favor vosotros los de Benjamín. Recuerden que Benjamín era la tribu de Saúl. Escuchad por favor, ¿también nos ha de dar el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Os hará a todos jefes de millares y de centenas?
Esto me suena al diablo mismo, ofreciendo la feria de vanidades. ¿Quién más te va a enriquecer como yo? ¿Quién más te va a dar poder como yo? Saúl suena como el mismísimo diablo aquí. Yo les doy tanto. ¿Y ustedes cómo me pagan? 8. Todos han conspirado contra mí. No hay quien me revele, no hay quien me avise cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Ni hay entre vosotros quien se conduela de mí y me revele que mi hijo ha levantado contra mí a un servidor mío para que me aceche, como lo hace hasta hoy. Entonces, ahí está Saúl, lanza en mano, ¿no? Sentado bajo del tamarisco. Todo el mundo hacía en atención, hacia alrededor, atendiendo al rey. Imagínense la escena. Todo el mundo así medio nervioso, ¿no? Así, el rey así gritando y todo el mundo así como, sí, así como, no me vaya a mirar a mí. Saúl ya no confía en nadie. Está rodeado solo de la tribu de Benjamín, de los benjamitas. Se rodea solo de los que son de confianza, en teoría. Ya está completamente paranoico. Ya se ha construido todo un mundo de fantasía. Tiene a los de casa y de todos modos desconfía de ellos también. Es una escena bastante tensa aquí. Entonces, Doeg el edomita, que estaba a cargo de los siervos de Saúl, este era el pastor, vimos antes que era el pastor principal de Saúl. Doeg respondió: yo vi al hijo de Isaí que fue a Nob, y a Ahimelech, hijo de Ahitob. Este consultó por él a Jehová, le dio provisiones y también le entregó la espada de Goliat el filisteo. El malvado Doeg es su oportunidad de congraciarse con el rey, sin ninguna preocupación por hacer el bien ni agradar a Dios. Doeg acepta la oferta del diablo. Está dispuesto a vender su alma por avanzar en este mundo. No le importa lo que le cueste al sumo sacerdote, no le importa que le cueste la vida. Aquí hay un gran contraste que vamos a ver probablemente en el siguiente mensaje. Leímos al inicio, se los voy a volver a leer, estos 400 hombres que siguen a David, dice que son todos los afligidos, todos los endeudados, todos que se hallaban en amargura de espíritu, o sea, todos los desechados, todos los menos indicados, todos los inservibles, tachados como inservibles por la sociedad. Estos son los que siguen a David. David es un tipo de Cristo. Aquí hay una gran ilustración de cómo los creyentes somos estos 400 endeudados, afligidos, necesitados. Estamos dispuestos a seguir al Señor a costa del mundo. Y Doeg el edomita es el gran tipo del inconverso que el diablo le dice: ¿quién más te va a ofrecer todo esto? Aquí está la feria de vanidades. Ven y sígueme a mí. Doeg tiene la opción de ambas cosas, ¿no? Puede callarse, incluso puede ir a seguir a David, al verdadero rey, al rey elegido por Dios, o puede traicionar a su Señor. Lo vemos en el templo, cuando David llega con Ahimelech, ahí está en el templo, dice, detenido delante del Señor. Eso significa que él estaba ahí por una razón religiosa, probablemente. O sea, esta era una persona externamente religiosa que cumplía, que ahí iba, que cumplía con sus juramentos, que hacía lo que le tocaba hacer, en teoría, de acuerdo a la palabra. Pero este hombre era un creyente, era un siervo de Dios esta persona. Claro que no. Prefiere la oferta del diablo. Escoge seguir y aceptar la oferta del enemigo de su alma, que quiere comprar su alma, vende su alma. Acepta la oferta del diablo. No importa a quién le cueste esto. Versículo 11. Estamos en el capítulo 22. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda su casa paterna, los sacerdotes que estaban en Nob.
Y todos ellos vinieron al rey. Saúl dijo: escucha pues, hijo de Ahitob, y le dijo: heme aquí, señor mío. Y le preguntó: ¿por qué conspiraste contra mí tú y el hijo de Isaí cuando tú le diste pan y espada y consultaste por él a Dios? Vean, esto es increíble. La verdad no tengo nada en mis apuntes acerca de eso, pero cada vez que lo leo, no lo puedo creer. Saúl le está reclamando: oye, sacerdote, ¿por qué consultaste a Dios para David? ¿Qué? Vamos a ver más adelante cómo Saúl piensa que Dios todavía está a favor de él. Esta es la triste realidad de tantas personas en este mundo. Van corriendo desbocados al infierno, a la perdición de su alma. Pero en su rebeldía, en su rechazo de la verdad, en su odio de Dios, se han manufacturado todo este mundo de fantasía donde creen que tienen el favor de Dios. Es la cosa más triste y temible estar en esta condición. Le dice: ¿cómo te atreviste a consultar a Dios por David para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace en este día? Ahimelech respondió al rey diciendo: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Que además es yerno del rey, jefe de tu guardia personal e ilustre en tu casa. ¿Acaso fue aquel día la primera vez que consulté por él a Dios? Dice Ahimelech: David es normal que vaya a la casa de Dios a consultar la voluntad de Dios. David está aquí seguido. No había nada raro en esto. David teme a Dios. Fue la primera vez que consulté por él a Dios. De ninguna manera. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda mi casa paterna, pues tu siervo no ha sabido ninguna cosa de este asunto, ni pequeña ni grande. Ahimelech le da una excelente respuesta, una respuesta de tremendo valor, tremenda valentía. Ahimelech estaba parado ahí. Si todos los siervos, todos los benjamitas estaban ahí temblando ante el rey, no nos vaya a matar. Ahimelech sabía lo que estaba de por medio aquí. Tiene tremendo valor, valentía de hablarle con la verdad. Dios nos dé gracia para hacer esto si alguna vez nos toca algo así. Intenta calmar al rey, le habla la verdad, no de manera provocativa, no lo está tratando de insultar, lo está tratando de despertar, de sacarlo de esta espiral de locura y maldad en la que está. Saúl, David es un hombre de Dios, es un siervo fiel, ya reacciona, pero no lo logra. Y el rey dijo: morirás irremisiblemente, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Entonces el rey dijo a los de su escolta que estaban a su alrededor: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabiendo que él huía, no me lo hicieron saber. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Estos hombres estaban aterrorizados, pero matar a los sacerdotes de Dios, o sea, es como si hubiera reunido ahí a todos los pastores de la nación. Saúl, mátenlos a todos. Eso no se atrevían a hacer. Había alguna semblanza de temor de Jehová todavía en estos hombres siervos de Saúl. No se atrevían a hacer esto. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. El inconverso, en su rebeldía, su odio de Dios, no tiene límites de lo que está dispuesto a hacer y vender a cambio de los tesoros y las vanidades de este mundo que le ofrece el diablo. Vuélvete tú y mátalos. Y Doeg el edomita se volvió y arremetió contra los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y eso no le bastó. Dijo: voy a servir mejor al rey Saúl. Y fue a Nob, la ciudad de los sacerdotes, e hirió a espada hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y asnos y ovejas, a todos los hirió a filo de espada.
Todo esto llevó a David a escribir el Salmo 52. Ya nos falta muy poquito, recta final, no se preocupe. Salmo 52, sé que hemos visto muchos pasajes hoy, pero no podemos pasar estas cosas por alto. Estos salmos nos dan una tremenda ventana a lo que David pensaba, lo que David pasaba y lo que Dios mismo pensaba acerca de estos eventos. Salmo 52, versículo 1. Al músico principal, masquil de David, cuando Doeg el edomita fue y le informó a Saúl diciendo, David ha ido a la casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas, oh poderoso, de la maldad contra el piadoso? Todo el día tu lengua maquina agravios, como navaja afilada produce engaño. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que el hablar justicia, o hablar verdad, otras versiones. Sela. Cuando leen esto de Sela es como, mediten eso. Denle un momento para entenderlo. Ha amado el mal más que el bien, la mentira más que el hablar verdad. Has amado toda palabra perversa, oh lengua engañosa. Vean esto. Doeg le mintió a Saúl. ¿Le dijo mentiras? ¿Le dijo algo que no fuera verdad? O sea, lo que le contó sí pasó, ¿no? Le dio un relato histórico de lo que pasó. Doeg simplemente le relató lo que vio. Vio a Ahimelech dándole pan a David, entregándole la espada, consultando a Dios por él. No hizo más que relatar lo que vio. Relató hechos verídicos. Pues evidentemente Dios lo vio diferente. De acuerdo a la palabra inspirada de Dios, Doeg al relatarle esto a Saúl produjo engaño. Amó más la mentira que el hablar la verdad. Amó toda palabra perversa y fue una lengua engañosa, según Dios. Y la consecuencia de toda esta maldad que realizó Doeg fue, versículo 5, Dios te derribará para siempre, te aplastará y te arrancará de tu morada. Él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Tú puedes decir la verdad y ser culpable de engaño y perversidad. Doeg sabía lo que sus palabras verdaderas producirían en Saúl. Furia, enojo, homicidio. También sabía que David no estaba tratando de derrocar a Saúl ni tramando nada contra él. Hemos visto en mensajes pasados que esto era claro para todo el mundo. Todo el mundo tenía eso claro. Vean cómo se puede mentir con la verdad. Puedes hacer creer o propagar una mentira relatando hechos verídicos. Entonces, regresando a lo que hizo David con Ahimelech en el capítulo pasado, creo que es claro que David no debió de haberse inventado toda esta historia engañosa para conseguir la ayuda de Ahimelech. Pero tampoco estaba obligado a contarle todo lo que estaba pasando. Tampoco estaba obligado a revelar toda la situación, menos en presencia del malvado Doeg. Pudo simplemente haber dicho, estoy en una misión secreta. Tengo que moverme rápido, no traigo comida, no traigo ni lo básico. Mi vida está en peligro, necesito tu ayuda. Pudo haberle dicho esa verdad, así, sin más, sin revelar de más. Vean, ¿qué haces si eres un soldado en el campo de batalla, te capturan y te están ahí presionando a que delates a tus compañeros? ¿Qué haces si entran a tu casa y quieren que les digas dónde está tu esposa, tus hijos, para matarlos y violarlos? No, tengo que decir la verdad. Sí, mira, allá, ven ese monte allá, ahí está todo el batallón en posición atrás del monte. Sí, claro, mi familia está escondida en el sótano, en el closet. No tienes que mentir, pero tampoco tienes que contestar algo así. Doeg contestó la verdad y vean cómo califica la verdad que habló aquí Dios. ¿Cuál fue la opinión de Dios acerca de eso?
Eso es lo que el Señor nos muestra en este salmo. No tienes que mentir, pero tampoco tienes que revelar. No tienes que revelarle una verdad a un malhechor que le permita hacer el mal. Esa es la lección que el Señor nos da. Dios nos guarde de ser como Doeg. Y vean, una aplicación aquí, 10 segundos, hermanos, cuando chismeamos, cuando calumniamos a otros, aun si estamos diciendo la verdad, estamos siendo imitadores de Doeg. Doeg, pues, yo solo le dije la verdad a Saúl. Y todas estas personas murieron por esa verdad que le dijo. Entonces, vamos a cerrar con los últimos 4 versículos del capítulo. Pero un hijo de Ahimelech, 1 Samuel 22, versículo 20, un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar contó a David cómo Saúl había hecho matar a los sacerdotes de Jehová. Y David dijo a Abiatar, yo sabía aquel día que estaba ahí Doeg el edomita, que él sin falta se lo iba a contar a Saúl. Yo he sido la causa de la muerte de todas las personas de tu casa paterna. Vean la humildad de David aquí. Se siente responsable por la muerte de todos los sacerdotes. Aunque los homicidas fueron Saúl y Doeg. No había ninguna razón para que estos hombres murieran, ninguna razón legítima, pero David se sentía culpable, a pesar de que esto incluso hay otro detalle aquí que no vamos a revisar, pero la muerte de todos estos hombres fue el cumplimiento de un juicio de Dios contra la descendencia de Elí. Elí no disciplinó a sus hijos, terminaron siendo hombres en extremo malvados, que no temían a Dios, que deshonraban a Dios y supuestamente practicaban el ministerio. Y cuando Samuel conoció al Señor, cuando le vino en la noche, le dijo lo que iba a pasar con la familia de Elí, y es lo que pasa aquí. Es un juicio que llega años después de parte del Señor. Pero David se siente culpable, dice, yo lo ocasioné, es culpa mía. Su reacción no es lavarse las manos como si él no tuviera nada que ver. Reconoce que estas personas pagaron el precio del odio y la envidia que Saúl le tenía a él. Versículo 23, quédate conmigo, no temas, quien atente contra mi vida también atentará contra la tuya, pero conmigo estarás seguro. Concluimos esto. Vean cómo en todo lo que hemos visto, en toda esta tremenda saga, Dios está obrando a favor de David en el fondo. Dios sigue avanzando su reino en el fondo. Dios sigue bendiciendo a David. Leímos que Dios le da a David un pequeño ejército de 400 hombres. Después serían más, unos 600, si no me equivoco. El último sacerdote que logró escapar de la mano de Saúl, en teoría el único sacerdote que quedaba en toda la nación, se quedó también con David, sirviéndole bajo su protección. Y además ya leímos que Dios le dio un profeta, el profeta Gad. El reino de Dios sigue prosperando. Dios está protegiendo a David y le está dando todo lo que necesita. Le da un pequeño ejército, un profeta, un sacerdote. Eso es de gran ánimo. Eso yo creo que David lo entendió y le animó mucho. A pesar de todo lo que estaba pasando, David termina con la bendición de Dios. Dios sigue con él. Dios le sigue dando gracia. Y mientras tanto, Saúl sigue autodestruyéndose. Vean, a los ojos del mundo, David es un pobre miserable escondiéndose ahí en una cueva, como un malhechor, huyendo de la ley, a los ojos del mundo. Y Saúl es el gran hombre de Dios. Tiene el palacio, el puesto, muchos seguidores, todo el mundo le hace caso, tiene a Doeg el edomita, pero está completamente separado de Dios. No tiene a Dios.
es un apóstata sin esperanza. Y si hay alguien aquí el día de hoy que está sin Cristo, tú que estás sin Cristo, crees que tienes todo y no tienes nada. Eres un pobre miserable a los ojos de Dios, descarriado, necio, loco, que está luchando contra Dios. Arrepiéntete. Busca su perdón. El resultado de estos dos capítulos tan terribles es Dios mostrándole a David su favor al final, que está en pro de él, que está con él. El reino de Dios estaba con David. Y Dios hace esto contigo y conmigo si estamos en Cristo buscando primero su reino, si vivimos entregados al Señor día tras día, aunque el mundo no lo vea, aunque el mundo nos vea como los que están ahí con David, esos 400 escondidos en la miseria, sin nada, aunque el mundo no lo vea, aunque nosotros no siempre lo veamos, como David en algunos de estos puntos lucha un poco por ver que Dios sigue con él, que Dios está con él, que Dios no lo ha desamparado. En muchos de los salmos nos manifiesta esa lucha que tenía por momentos. Dios está ahí obrando todo para bien, completando la obra en nosotros, sosteniéndonos hasta el fin. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que lleve fruto. Tu verdad alumbre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que meditemos en lo que hemos escuchado, examinemos nuestras vidas. Que meditemos, Señor, en los valles que nos has hecho pasar y todo lo que has hecho en nuestras vidas. Que dejemos de estar pensando que hay circunstancias mejores, que pudiste habernos dado cosas mejores, que no tenemos todo lo que necesitamos. Ayúdanos a hallar nuestro todo en ti cada día, a aprender esta difícil lección de caminar contigo cada día, fijar nuestros ojos en ti cada día. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que anda descarriado, sin luz, sin Cristo, te pedimos que lo traigas al fin de sí mismo antes de que sea demasiado tarde. Pedimos que lo rescates y hagas la obra que solo tú puedes hacer. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.